Saludos, ¿cómo están? Bien. Me alegro bastante de que estén todo bien. Hoy nos hemos reunido como siempre en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo unido con un mismo propósito, con una misma mentalidad, con un mismo objetivo. Vamos a darle la gracia a Dios por habernos permitido reunirnos una vez más en su nombre para tratar asuntos relacionados con sus palabras. Y a la vez vamos a darle la gracia también a cada uno de ustedes por ese esfuerzo y ese sacrificio que hacen día tras día para acompañarnos y hoy venir a compartir con nosotros el mensaje que corresponde al día de hoy. Pues hoy vamos a seguir desarrollando un tema que ya nos ha ocupado por varios días, por varias conferencias. Ese tema tiene que ver con las disertaciones que hemos hecho según los apóstoles, según los profetas, sobre los falsos profetas y los falsos maestros. Así que, unido todo en ese mismo pensamiento, nosotros de este lado, como siempre, con el mismo amor de siempre, el mismo cariño, la misma voluntad y el mismo entusiasmo, de un lado la joven Evelyn Hernández y el hermano José Alberto Almonte en cámara y un servidor quien le habla a su hermano Julián de Paula. Vamos a darle inicio al tema de hoy y para ello vamos a leer la lectura correspondiente a este día. Carácter de los hombres en los postreros días. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. Siempre estas están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Amén, muchas gracias. Aquí tenemos la lectura leída correspondiente al día de hoy. Y esa lectura lleva como título Carácter de los hombres en los postreros días. Esta carta del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita hace alrededor de 2000 años. Él se la dirige a Timoteo. Pero hoy día que nosotros que esta lectura está siendo objeto de estudio por nosotros, esa carta está dirigida a nosotros. Entonces, obviamente, como se trata del carácter de los hombres en los postreros días, el concepto postrero, 2000 años atrás, o dicho hoy, está hablando del futuro, está hablando del porvenir. De manera es que Pablo estaba hablando de los hombres de los postreros días, en el sentido de cómo son, de cómo iban a ser el carácter, su comportamiento, su conducta, su mentalidad. Y cuando habla del carácter de los hombres de los postreros días, no está hablando de un hombre común y corriente, está hablando de hombres y de mujeres que iban a formar los diferentes grupos religiosos. Estaba hablando de las personas que iban a construir sectas, religiones. Y obviamente, al hablar de su carácter, es lo mismo que hablar de su conducta, de su comportamiento, de cómo sería su modo habitual de pensar, de sentir y de actuar. En el sentido de que
iban a ser hombres y mujeres que iban a tener una apariencia de hombre piadoso, de hombre religioso, de hombre consagrado a Dios, de hombres que supuestamente iban a ser o van a ser mensajeros de Dios. Pero no es lo mismo una persona que se ponga una máscara para salir a hacer un trabajo o para llevar a cabo una misión que una persona que salga sin máscara. Porque una persona que se ponga una máscara para una misión, para una actitud, obviamente está negando su identidad. Está buscando no ser identificado, no ser reconocido. Y aunque en la lectura de hoy no habla de máscara, pero sí otras lecturas que los apóstoles escribieron, habla de lo que son las personas que se visten como ovejas, pero son lobos. También habla de personas que tienen la facultad de dedicarse a engañar, a traicionar a la humanidad cuando busca conocer a Dios, cuando busca arreglar su vida delante del Señor. Entonces, este tipo de personas, los falsos profetas, los falsos maestros, que iban a surgir después que los apóstoles terminaran su obra, Pablo, como un ministro de la palabra de Dios, tenía una visión clara de cómo serían los tiempos que vendrían a la humanidad después que ya ellos terminaran su misión. Y por eso Pablo pudo describirlo de esa manera como él lo describe. Por eso él inicia diciendo a cada uno de nosotros: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos que anunció Pablo hace casi 2000 años son precisamente lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Porque en aquel tiempo fue una profecía que todavía no se había cumplido. Pero ya hoy, eso dicho por Pablo, eso anunciado por Pablo y por todos los apóstoles de Jesús y por muchos profetas de la antigüedad, eso hoy día es una realidad, es una profecía cumplida. Si nosotros analizamos o estudiamos, nos vamos a dar cuenta que hoy día son miles los grupos etarios que hoy día están dominando el mundo con doctrina, con enseñanzas diversas. Y sin embargo, cuando Pablo hace esta descripción de los falsos profetas y los falsos maestros que se iban a levantar, fue bien atinado, bien acertado y bien veraz. Porque él tenía esa visión, tenía ese entendimiento. Él conocía el presente de la profecía, conocía el pasado y también el futuro. Y por eso pudo hablar con tanta precisión. Y él en el verso 2 dice lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. De manera inequívoca. De manera que Pablo, el primer concepto que menciona, la primera palabra que menciona es hombre amadores de sí mismo, ávaros. ¿Qué es la avaricia? La avaricia no es más que cuando una persona tiene un pensamiento, cuando tiene una idea de que el dinero para él es lo más importante. Cuando usa el dinero, la búsqueda del dinero, sin importar lo que sufra otra persona
a cambio de él conseguir lo que busca. Una persona que sea avaro es una persona que comercializa con la palabra de Dios. Una persona que tiene como mayor importancia la búsqueda del dinero. Y hay muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles que usan la palabra de Dios, que usan la Biblia para construir, para edificar grupos religiosos con el propósito de beneficiarse de las ovejas, de los creyentes, de las personas que buscan a Dios. Entonces Pablo sigue diciendo, hombres vanagloriosos. ¿Qué es una persona vanagloriosa? Es una persona jactanciosa, es una persona orgullosa que presume de ser un mensajero de Dios y que cree mucho en sus propios méritos, en sus propias acciones. Son personas que tienen cualidades carentes de humildad, carentes de sinceridad, carentes de honestidad y de integridad. Y una persona así, aunque crea que conoce a Dios y aunque crea que ama a Dios, está lejos de serlo, está lejos de conocerlo y está lejos de amarse a sí mismo, de amar a Dios y de amar a su prójimo. Porque el mismo Maestro Jesús, para edificar la iglesia que él edificó, para llamar a su discípulo y enseñarlo, para elegirlo, él fue una universidad para ellos. Él fue una escuela primaria, él fue una escuela secundaria para ellos. Él fue una escuela superior para ellos. Sin embargo, él no le cobró nada. Él no obtuvo, en cuanto a dinero se refiere, ni siquiera una monedita de plata, ni mucho menos de oro. Por eso él, cuando prepara a su equipo y lo manda a predicar, le dice, vayan, prediquen este evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. No cobréis nada. Den por gracias lo que por gracias ustedes recibieron. Otro concepto que usa el apóstol para describir la conducta, el comportamiento de aquellos falsos maestros que se iban a levantar con el transcurrir del tiempo y que ya nosotros en el tiempo del fin íbamos a estar viviendo una realidad de un tiempo difícil, un tiempo peligroso, como lo dice desde el primer verso el apóstol. Un tiempo peligroso. Otro concepto con lo cual él describe esos falsos maestros es que son hombres soberbios. El concepto soberbio describe a personas arrogantes, personas que son orgullosas, altivas, que desprecian a los demás, que se sienten superiores, que se sienten con facultades y conocimientos para instruir a los demás en el camino del bien. Pero obviamente una persona que sea soberbia delante de Dios no tiene ni la más mínima capacidad para instruir moralmente a otra persona, porque él mismo no se ha instruido. Pablo lo define también como blasfemos. Una persona que sea blasfemio es una persona que emite expresiones, palabras y frases
como ofensiva a Dios. Y una persona que le contradiga a Dios y que se oponga a Dios no puede tener la legitimidad, la originalidad de un apóstol de Jesús. Porque Jesús, como instructor, como maestro, lo que hizo fue ayudar a la humanidad para que se acerque a Dios. Para que ese espacio que separa al hombre de Dios cada día se haga un poco más estrecho. Esa es la misión que hizo Jesús. Ayudar a la humanidad a crear conciencia, a tener un buen carácter, a prestar un buen servicio a su semejante, pero no usando las vanaglorias, la avaricia, ni mucho menos la blasfemia. Así que, hermanos, otro término con el cual Pablo define a los falsos maestros que hoy día nosotros estamos viviendo, que el mundo está inundado de ello, es con el término ingrato, impío. Una persona ingrata tiene que ver y describe a una persona ampliamente desagradecida, que olvida los favores, los beneficios recibidos de los demás. Es una persona que no tiene amabilidad, que ha olvidado todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hicieron por ello. Ustedes saben que Jesús de Nazaret, al igual que sus discípulos, se entregaron a tiempo completo a la búsqueda de hombres y de mujeres para que pasaran a formar parte del reino de Dios. Jesús le dio un ejemplo a sus discípulos de que ellos deberían olvidarse aún de su propia familia, de sus propios padres, de sus propiedades, de toda la tenencia que tenían por amor al reino de Dios y por amor a Dios. Obviamente, una persona que se entregue a tiempo completo al servicio de su semejante, a la ayuda de su semejante, debe recibir un buen trato, debe recibir una buena recompensa de su semejante. Más sin embargo, eso no fue así. La mayoría de los pueblos donde llegaban los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, perseguían a los apóstoles, lo maltrataban, lo vituperaban, lo aborrecían. Y en muchos casos hasta lo eliminaban, lo mataban. De manera que el término ingrato está bien aplicado para un falso maestro, para un falso instructor, para un falso profeta. El concepto impíos, que también usa el apóstol Pablo para describir las maldades y las ofensas de los falsos instructores. Ustedes saben que una persona impía es una persona que no tiene, describe a personas que no tienen piedades, que no tienen misericordias. Una persona que no tiene piedad, que no tiene misericordia, que no tiene compasión de los demás, es una persona que carece de amor. Y el amor es una de las virtudes más importantes para cualquier hombre y para cualquier mujer que busque de Dios. Incluso dice el apóstol Pablo que el amor es el cumplimiento de toda la ley de Dios. Así que una persona que no ame es una persona que se opone a Dios. Es una persona sin fe, sin amor y sin misericordia. Así es una persona impía, carente de piedad, carente de misericordia.
Y otro término que usa el apóstol Pablo para describir a un falso maestro y su comitiva es el término implacable. Pablo dice, son hombres y mujeres sin efecto natural, implacable. ¿Qué es el efecto natural en una persona? El efecto natural se pierde cuando un hombre y una mujer comienzan a cometer pecado y desobediencia en contra de la ley divina. Porque cada vez que un hombre hace lo que hizo Adán y Eva, en ese hombre o en esa mujer existe lo que es una desconexión de Dios. Un rompimiento de la comunión que ese hombre o esa mujer tiene con Dios. Ese día se extingue. El espacio que separa a un hombre de Dios, en la medida que hace lo que hizo Adán y Eva, entonces ese espacio se pone cada día más grande. La distancia cada día se hace mayor. Entonces, ahí ese hombre o esa mujer pierde la esencia para la cual fue creado. Porque el hombre no fue creado para el mal. El hombre no fue creado para que maldijera. El hombre no fue creado para que hablara mentira. El hombre no fue creado para que traicionara a su hermano, para que diera malos consejos. Entonces, por eso dice Pablo, sin efecto natural, implacable. ¿Qué significa el término implacable? El concepto implacable quiere decir, describe a personas que no se rinden, que son incapaces de ser persuadidos por medio de argumentos, por medio de palabras, por medio de consejos. Es una persona que se apega de manera firme en su propia opinión, en su propio conocimiento, en su propia visión. Entonces, obviamente, nosotros cuando nos acercamos a Dios, como hombres y mujeres pecadores, tenemos que cambiar de carácter, tenemos que cambiar de visión, tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que dejarnos instruir, al menos para comenzar a dar los primeros pasos del acercamiento a Dios y del restablecimiento de la comunión con Dios que necesitamos. De manera es que cuando Pablo describe a un falso maestro con el concepto implacable, está diciendo que es una persona inflexible, severo, duro, despiadado, cruel, inclemente, un falsario, un hombre fiero. Y así es como Pablo continúa diciendo. Además de implacable, Pablo dice, son hombres y mujeres calumniadores. ¿Qué es la calumnia? La calumnia describe a hombres y mujeres que mienten, que son mentirosos. Son personas también que imputan a los demás falsamente de acciones de delito y deshonras con el propósito de dañar su reputación. Para mencionar un caso de eso, el profeta Elías, en tiempo del rey Acab y de Jezabel, el rey Acab andaba buscando a Elías, porque era un profeta de Dios y ellos entendían que a Elías había que eliminarlo, por cuanto él hablaba y enseñaba las cosas que no debería enseñar. Y cuando Acab logró encontrarse con Elías, de inmediato le hizo un señalamiento, una imputación. Y le preguntó, ¿eres tú aquel que anda turbando al pueblo de Israel?
¿Y qué le respondió al profeta Elías, al rey Acab? No, yo no turbo al pueblo de Israel. El que sí turba al pueblo de Israel eres tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Pero yo no turbo al pueblo de Israel. Yo lo que hago es tratar de que el pueblo de Israel cumpla los mandamientos de Dios y que le obedezca a Dios y que crea en Dios y que deje de seguir a los Baales, a los demonios. Ese fue un caso donde acá imputó a Elías, el profeta de Dios, de falso, de maldadoso, de ser un hombre errado, equivocado. Por eso el concepto calumniador le cabe muy bien para definir un falso maestro. Dice el apóstol, esos hombres y esas mujeres son intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores del bien. Así que, hermanos, también el término que usó el apóstol Pablo fue, son hombres y mujeres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Todos sabemos que cuando hacemos referencia a los deleites, estamos hablando de las obras de la carne, de las pasiones, de las obras pasionales, como son todo lo que buscan la felicidad en las obras, en los deseos de la carne. Por eso Pablo, cuando dice que son amadores de los deleites más que de Dios, usa una expresión bien atinada, bien verdadera e inequívoca. Y Pablo dice en el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Esos hombres y esas mujeres que practican religiones, que practican creencias, sectas, realmente tienen apariencia de hombre piadoso, pero en esencia no lo son. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? A estos evítalo. ¿Qué quiere decir evitar algo? Pablo con esa frase lo que dice es, con ellos no te juntes, con ellos no camine, no sea parte de su grupo, no sea parte de su comitiva, no sea parte de su creencia, no sea parte de lo que ellos piensan, ni haga lo que ellos hacen. Si verdaderamente tú estás buscando de Dios. Con esa palabra, Pablo amonesta a Timoteo y hoy nos amonesta a cada uno de nosotros. Evita ese tipo de personas, evita ese tipo de hombre, evita ese tipo de creencia. Como también Jesús lo dijo en su momento. Jesús, estando caminando con su discipulado, en cierto momento le dijo a ellos, huyan de la levadura de los fariseos. El concepto levadura de los fariseos hace referencia a su doctrina, a su enseñanza, a lo que ellos hacen, a la vida que ellos llevan. Y de esa levadura es de la que debemos huir, de la que debemos correr, la que debemos evitar. Y el apóstol Pablo sigue diciendo y hablando de ello, y dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ese tipo de hombres son los que se meten en las casas y
llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrada por diversas concupiscencias. Obviamente, las mujeres de esos tipos de hombres son semejantes a Eva, son semejantes a Jezabel, son semejantes a Agar en tiempo de Abraham, son semejantes a Dalila. Todos conocemos la historia de esas mujeres, porque cuando hablamos de Eva, estamos hablando de una mujer entregada a las pasiones carnales, entregada al adulterio, a la fornicación, a los deleites. Como anteriormente ya Pablo dijo eso, que son más amadores de los deleites que de Dios. O sea, no aman a Dios, lo que aman son los deleites, las pasiones carnales. Y por eso Pablo dice, estos tipos de hombres son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Y qué termina diciendo en la lectura que leímos hoy el apóstol? Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Todas las iglesias, todas las sectas, todas las religiones, en sus cultos, en su oficio que hacen en los templos, tienen una parte que son lo llamado estudio bíblico. Eso es continuo. Verdaderamente son hombres y mujeres que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar a la verdad de lo que fue el pecado de Adán y de Eva. Por esa razón ellos no conocen lo que son sus propios pecados. Porque Adán somos los hombres, Eva son las mujeres. Y la misma palabra que Dios le dio a Adán y le dio a Eva, ese mismo mandamiento que violaron nuestros primeros padres, es el que tú y yo tenemos que obedecer para agradarle a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Pero esos tipos de hombres, los falsos profetas, los falsos maestros, no conocen cuál fue ese pecado que condujo y conduce a la humanidad a la muerte y a separarse de Dios. Amados hermanos, con estas palabras vamos a darle punto final al estudio de hoy, a esta quinta parte del tema, los falsos maestros y los falsos apóstoles. Así que yo espero que así como nosotros hemos hecho llegar esta palabra a sus oídos, así Dios de la misma manera la haga llegar a sus corazones. Y que al llegar a sus corazones, esa palabra de Dios hagan los efectos esperados en cada uno de ustedes. De manera es que, bien complacido de su presencia y de haber venido a compartir la palabra con nosotros, le decimos y lo dejamos invitado para la sexta parte de este contagioso e importante tema, para seguir hablando de los falsos maestros y de los falsos apóstoles, evitando de que si alguno de ustedes es parte de esos grupos, puedan salir a tiempo. Porque así le dijo Moisés a un grupo de hombres y de mujeres que se opusieron a él cuando transitaba por el desierto en busca de la tierra prometida con la descendencia de Jacob, con los hebreos. No se junten y apártense de estos hombres impíos,
porque la mano de Dios está contra ellos. Así que bien agradecido de Dios y de ustedes. De un lado la joven Evelyn Hernández. El hermano José Alberto Almonte en los controles en cámara y un servidor quien le habla. Le decimos que Dios le bendiga y hasta luego cuando nos volvamos a ver en este mismo lugar con el mismo propósito de seguir estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Amén.